iniciar grabación, ¿vale? Y comparto mi pantalla. Comparto mi pantalla. Vale. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, dudas sobre lo que visteis ayer, si queréis comentamos algo. Alberto, sé que me llamaste, José Alberto, perdón. Sé que me llamaste ayer, pero cuando vi la llamada de teléfono ya era tarde. Como siempre, si no estáis viendo lo que yo veo, por favor, comentármelo si hay algún problema, ¿eh? Abrís los micrófonos y me lo comentáis. Estaba con José Alberto, me llamaste ayer y luego ya cuando vi la llamada era muy tarde para llamarte. Pero bueno, ya vi que me lo mandaste por correo electrónico y ya está valorado y calificado. Bien, mirad, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, mirad, os creé una nueva entrada en el Google Classroom, ¿vale? Os creé una nueva entrada que es la 8. Hoy vamos a ver SCRs. Bueno, SCR es el acrónimo en inglés de rectificador controlado de silicio. Está al revés, ¿no? Silicon Controlled Rectifier. ¿Qué significa eso? Bueno, dentro de estas siglas, de lo que es las siglas SCR, pues engloban un montón de semiconductores. Todo lo que vimos hasta ahora, diodos, transistores, todo esto está dentro de la familia de lo que llamamos semiconductores. Semiconductores significa, como dijimos en su día, que a veces conducen y a veces no. ¿En función de qué? Pues en función de diversas cosas. En el caso del diodo, de la tensión ánodo-cátodo, si es más alta la tensión en el cátodo que en el ánodo, perdón, que en el cátodo. El tiristor conduce, tiene que ser más alto de 0,6 voltios, si no, no conduce. Bueno, pues en función de la tensión. En el caso del transistor, ¿qué ocurre? Pues en el caso del transistor es la corriente de base la que decide si la corriente que se establece entre el colector y el emisor, eso, ¿se establece o no se establece? ¿No? La resistencia modifica la resistencia entre el colector y el emisor. Bien, pero en definitiva todos son rectificadores controlados de silicio. Podríamos incluso incluir esos dos dentro de ellos. Hoy vamos a ver dos que a mediados del siglo pasado, o en los años 70 del siglo pasado, revolucionaron toda la electrónica de potencia que, tal como la conocemos hoy en día. Sin estos, sin el tiristor, pues no podríamos estar hablando pues de mucha electrónica de potencia y sobre todo de lo más importante que sería, por ejemplo, la regulación de velocidad en los motores de alterna, ¿no? La solución para hacer una regulación de velocidad, variadores de velocidad, hasta los años 70-80, pues era un motor de corriente continua más caro, más caro de mantener, más caro de fabricar. Cuando digo más caro, eso se sustituyó por un variador de frecuencia controlado con tiristores. Bueno, controlado realmente con triacs, pero eso lo veremos en la clase de mañana. ¿Qué es un tiristor? ¿Qué entendemos por tiristor? Fijaros que os puse dos componentes, ¿no? El tiristor y el diac. Vamos a ver los dos hoy. ¿Qué es un tiristor? Pues mirad, si arranco el... Bueno, por aquí tengo la práctica que os voy a proponer después. Si arrancamos el software simulador, el cocodrilo este, pues veis que nos faltaba por aquí, habíamos visto el diodo Zener, habíamos visto los transistores, NPN y PNP, habíamos visto los diodos, y nos falta un conductor, que es, un semiconductor, que es el tiristor. Bueno, el tiristor, bueno, en realidad, dejarme arrancar aquí mis dibujos. Siempre se me olvida, arranco el de grabar, pero este se me olvida. Vamos a ocultar esto. Vale. Mirad, en realidad, en la página 67 del libro, os habla un poquitín, del libro que os facilitamos, os habla un poquitín de lo que es el tiristor. Digo un poquitín porque en realidad utiliza, iba a decir una hoja, pero ni eso, como va en dos columnas, utiliza media hoja para hablaros del tiristor. ¿Cómo sería el esquema? Bueno, el esquema, como veis, es un diodo que tiene una pata más. En realidad esta pata está mal pintada, lo que pasa que por comodidad, supongo que el diseñador del software, del software este, pues la sacaron de ahí. Pero en realidad, si lo veis por ahí en libros, veréis que la pata sale de aquí. Sale de aquí. Así. ¿Vale? O sea, el esquema sería un diodo, vamos, el símbolo, perdón, sería un diodo con su ánodo
y con su cátodo, con lo cual ya podéis intuir por dónde van los tiros, ¿vale? Si esto es un diodo, quiere decir que la corriente solo va a fluir en un sentido, no puede fluir en sentido contrario. Pero, además, va a tener una pata más que vamos a llamar puerta. En inglés, gate. Por eso lo veréis escrito con G, ¿vale? Puerta. Vale, y como buen diodo, ¿qué es lo que ocurre? Os decía antes. Bueno, y todo esto suele estar relleno, ¿no?, de negro. Aquí lo pintan de verde, supongo que también por, no sé, por afinidad con el color del cocodrilo, pero en realidad sería esto pintado de negro, ¿no? Bien, como buen diodo, os acordamos que el diodo tenía dos zonas, ¿no? Una zona P y una zona N, que a nosotros eso tampoco nos interesaba mucho, pero que venía a ser el esquema, ¿vale? Así, ¿no? El diodo conduce electricidad, conduce corriente del ánodo al cátodo, de la zona P a la zona N, ¿vale? El tiristor es un poco más complejo, ¿vale? El tiristor, en vez de tener dos zonas, habíamos visto el de dos zonas, que es el diodo, habíamos visto el de tres zonas, PNP o NPN, que era el transistor, el tiristor tiene cuatro. Os lo cuento, por si veis, os cae en las manos algún libro en el que os explica esto. No hay muchos, la verdad, porque esto ya es meterse a nivel bastante complejo, ¿vale? Tiene cuatro, es decir, es como si tuviera dos diodos seguidos uno detrás de otro. Pero en la tercera, vamos, este sería el ánodo, ¿vale? Y este sería el cátodo. También tiene ánodo y cátodo el tiristor. Pero en la tercera zona, empezando por el ánodo, claro, aquí tiene la puerta. Bueno, esto no es tan sencillo como se pinta aquí, ¿vale? En realidad estas zonas no son iguales, ni están en contacto. A lo mejor esta zona P solo ocupa esto, o una cosa así muy rara. Bueno, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo funciona. ¿Cómo funciona un tiristor? Bueno, pues un tiristor, lo primero es un diodo, ¿vale? Primera condición y única que tenía el diodo. Para conducir necesita que la corriente vaya del ánodo al cátodo. Si intento ir del cátodo al ánodo, no va. Bien, pues esa primera condición ya la cumple. Esa la tiene que cumplir el tiristor. Solo va a circular corriente de ánodo a cátodo. Vale, pero hay una segunda condición que el diodo no tiene. El diodo solo tenía esa. La segunda condición es que una vez que yo esté intentando conducir en el sentido correcto, no lo voy a conseguir hasta que no meta un impulso por la puerta de corriente, ¿vale? Tengo que inyectar un impulso por la puerta de corriente. Es decir, es como si fuera un diodo al que tuviera que activar, ¿vale? Por eso, de ahí viene el nombre, ¿no? Es un rectificador controlado de silicio. ¿Un diodo qué es? Un diodo es un rectificador, no es controlado. Está la tensión. Si quiere ir para un lado, va. Si quiere ir para el otro, no puede. No es controlado, no está controlado. En el tiristor sí que está controlado. Yo intento ir hacia un lado y no puedo. Intento ir hacia el otro y tampoco puedo. Solo puedo ir en un sentido, en el sentido correcto. Pero en el momento que estoy intentando ir en el sentido correcto, necesito un impulso por la puerta que me active. Un impulso es un impulso, ¿eh? Un impulso quiere decir que la corriente va a subir, va a aparecer y va a desaparecer. Y el diodo, entenderme, el diodo va a seguir funcionando. El tiristor no necesita que la corriente por la puerta esté permanentemente. Solo es un impulso, ¿vale? Necesito que esté, pues yo qué sé, un milisegundo. Todo esto, la corriente que aguanta por aquí, ¿no? Si son 1 amperio, 10, 100, 500 amperios, ahí estriba un poquitín la magia, ¿no? Lo bueno de los tiristores. Los tiristores son elementos que son capaces de soportar muchísima corriente. Por eso los llamamos o los englobamos dentro de lo que sería la familia de electrónica de potencia. Una vez que intento, repito, conducir en el sentido correcto, no lo voy a conseguir hasta que no meta un impulso por la puerta. Vale, ¿un impulso de cuánto? Depende del tiristor. Puede ser que solo necesite un milisegundo o puede ser que necesite 100 milisegundos. De ese orden de tiempos, ¿eh? Nunca será de un segundo ni nada de eso. O menos incluso. Depende de la referencia del tiristor. Vale. O sea que ya sabemos que el tiristor, primero, el símbolo que nos están poniendo ahí no es correcto, ¿vale? Sería hacia aquí, la puerta, ¿no? Sale de aquí o para el otro lado, ¿eh? Pero bueno, normalmente lo veréis para ahí. Y segundo, esa puerta sirve para disparar al tiristor.
Vale. Entonces, ¿qué pasaría si yo... voy a borrar aquí. ¿Qué pasaría si yo intercalo esto dentro de lo que es un circuito? Bueno, pues vamos a borrar este. Vamos a meter una fuente de alimentación. Vamos a meter un tiristor por aquí. ¿Vale? Vamos a meter un interruptor por aquí. Y vamos a meter otro interruptor vertical por aquí con otra fuente. Ahí. Vale. Y aquí vamos a poner una resistencia de carga. Vale, vamos a meterle un K, que es suficiente. Mirad, cierro el circuito. Esto es simplemente para que veáis cómo funciona, ¿eh? No es el ejercicio que os estoy pidiendo o que os voy a pedir. Bueno, aquí debería haber metido otra resistencia, porque si no igual me cargo. Igual me cargo el tiristor. Bueno, vamos a probar. Como gratis. Vale, mirad. Yo aquí ahora mismo tengo... Voy a poner un voltímetro aquí para que veáis que no hay tensión. ¿Vale? Y voy a cerrar el circuito. ¿Veis? Sigue sin haber tensión. ¿Vale? Aquí no tengo tensión. 0 microamperios. ¿Por qué? Porque aunque, si esto fuera un diodo, fijaros que esto ya estaría circulando, ¿no? Ya estaría circulando porque estoy intentando hacer que la corriente circule en sentido correcto. Por lo tanto, aquí debería marcar, el diodo se pondría a conducir y aquí debería marcar los 9 voltios. ¿Vale? Pero no es el caso, porque no es un diodo, es un tiristor. ¿Vale? Pues le voy a dar aquí, no tengo mucha confianza porque ya os digo que igual necesito una resistencia de limitación. Le doy aquí y veis que en el momento que le doy, pues aquí está pasando algo. Ah, no, bueno, está conduciendo y me da los 8 voltios. Vale, el diodo se comía 0,6 voltios. Este aproximadamente también, un poquitín más. ¿Vale? 0, veis que aquí tengo 9 y aquí tengo 0,7. Vale, si le quito el impulso, debería mantenerse. Ostras, ¿por qué no se mantiene? Bueno, habrá que mirar este tiristor. En teoría debería mantenerse, ¿vale? Faltaría más, había que darle una vuelta aquí a este tiristor a ver cómo lo han simulado. ¿Vale? No debería caerse ahora. ¿Eh? Bien. Si le enchufo por aquí, pues nos quedamos aquí a ver qué corriente le está dando. Le está metiendo 7 miliamperios. Igual es poco, no lo sé. Igual tendría que meterle más. Bueno, bien. Debería mantenerse, ¿eh? No, o sea, esto es un impulso nada más. No debería volver a caerse. Bueno, ¿cuándo debería volver a caerse? Lógicamente, cuando le interrumpo aquí. Claro, cuando le interrumpo aquí sí, ¿eh? Yo aquí ahora le puedo meter, pero... Ah, vale, porque le está dando esta otra fuente. Dios, tendría que darle por el otro lado. Vale. Esperar que no sé qué me dice. Me estás interrumpiendo la clase. No estoy en LQ001. Perdón, ¿eh? El directo es lo que tiene. Pues no voy a interrumpir la clase por tu culpa. Bien, vale. ¿Qué vamos a hacer? Mirar, claro, yo el tiristor es un rectificador, no es para utilizar con fuentes de alimentación de corriente continua. Entonces, ¿qué ocurriría? Fijaros, ¿qué ocurriría si yo sustituyo esta fuente por una fuente de corriente alterna? ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo sustituyo esta fuente por una fuente de corriente alterna? De
Bueno, de 50 hercios y 300 no sé cuántos voltios. Bueno, que sea, ¿no? Romperá ahora. Bien, ¿qué ocurre? Pues que ahora la fuente de corriente alterna realmente es, ¿no? O sea, la tensión que estoy aplicando es así, ¿vale? Como es un diodo, directamente esto se lo carga, ¿vale? Esto ya no está. Pero ahora tengo una ventaja. Lo de arriba, si yo mantengo esto, fijaros, si yo mantengo esto abierto, lo de arriba también se lo carga porque no estoy metiendo intensidad por la puerta. No la estoy metiendo. Vale, entonces ¿de qué me sirve? Fijaros, la idea es la siguiente. Yo lo que necesito es... Voy a hacer esto un poquitín más ancho, ¿eh? Lo que quiero es que el impulso este no se lo voy a dar yo manualmente. Claro, esto lo voy a hacer mediante una red con un dispositivo que vamos a ver ahora que se llama DIAC o con un circuito integrado que me dé el impulso, como el que vimos ayer, uno que vaya dando impulsos. Vale, el caso es que yo el impulso lo puedo dar aquí al principio y entonces pasaría todo el semiciclo positivo, el negativo no, recordar que esto es un diodo, por lo tanto el negativo no pasaría, pero también se lo puedo dar aquí, el impulso. Y entonces lo que pasaría sería esto, lo que yo vería en la carga sería, bueno, esto sería vertical, ¿no? Sería así, ¿vale? Luego esto no lo vería, luego vería esto así, etcétera, etcétera. Es decir, dependiendo de dónde dé el impulso, más adelante o más atrás, yo hago llegar más o menos tensión. Fijaros que ahora eliminé este trozo de aquí no se lo hago llegar a la carga, le hago llegar más o menos tensión a la carga que quiero alimentar. Claro, me diréis, ¿y la parte de abajo qué hacemos? Bueno, pues por la parte de abajo tendríamos que tener también la posibilidad de hacer esto. Vale, pues lo vamos a hacer, pero en vez de hacer con el tiristor, lo vamos a hacer con un dispositivo que se llama TRIAC. Vale, eso lo veremos mañana. ¿Vale? Vale, o sea que de momento tengo un rectificador controlado de silicio de media onda y yo decido si se la doy antes o se la doy después. ¿Vale? O sea, yo le doy la onda, fijaros que la onda completa, vuelvo a pintarla, sería así, y yo puedo darle el impulso aquí, luego no dárselo, luego volver a dárselo aquí, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, son impulsos. ¿Con esto qué ganamos? Pues gano que la tensión que le llega a la carga la estoy controlando, ¿vale? Yo ahora no controlo, si os fijáis, lo ideal aquí sería que yo hiciera llegar a la carga, pues en vez de hacerle llegar, quiero hacerle llegar menos potencia, controlar la potencia que llega a la carga. Hombre, lo suyo es que lo hiciera como, así, menos potencia, menos tensión. Esto sería lo ideal, pero no lo estamos haciendo así. En vez de recortarle la amplitud, lo que le estamos recortando es el tiempo. ¿Vale? El tiempo que hago que yo llegue a la carga. Los picos serán igual de altos. Vale, consecuencia de todo esto, muy fácil de regular con los tiristores, es muy fácil de regular, pero tenemos un problema. Ahora la señal que le llega a la carga deja de ser lineal. Le llega una cosa así, luego otra cosa así, y esto no es senoidal. Con lo cual aparecen una cosa que se llaman, aparecen unas distorsiones en la red que se llaman armónicos. Esto, de momento, el problema lo tienen en la industria, ¿vale? Porque nosotros todo esto lo vamos a tener pues en dispositivos de potencia que estemos controlándolo con trocinos así, pues no tenemos muchos en casa. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la jefa me está interrumpiendo la clase. Me dice que no me ve ni me oye. No activo ni el micro ni la cámara, seguro. Perdón, ¿eh? Perdón, chicos. Vale. ¿Por dónde íbamos?
Vale, pues lo que íbamos es lo siguiente, mirad, os he puesto, os he puesto en el, en la entrada 8, ¿no? SCR Tiristor, os he puesto dos cosas. Una, eh, no, os he puesto una nada más, ¿o cómo es esto? Ah, no, os he puesto las dos aquí. Mirad, el ejercicio con Alberto, tiristores. perdona, Dime, perdón. padre. Sí, dime. Es que a mí se me fue un... Sí, que a mí se me fue un ratín el ordenador que no escuchaba ni veía nada, que fue a todos. Sí, creo que fue a todos. Sí, sí. Bueno, pero Vale, vale. ya está bien. En el vídeo, si queréis ver el trozo ese, estamos Sí, por el ya. segundo. Estamos por el Vale, segundo. Estamos en el minuto 20, más o menos. Echarle un vale, vale. vistacín. Pero bueno, si algo, repito algo, ¿eh? Bueno, lo voy a repetir ahora, ¿eh? Lo voy a repetir ahora. Mirad, os puse. En cualquier caso, en cualquier momento me llamáis o me dais un toque. Eh, Mirad, os puse tres ejercicios que haremos cuando volvamos a las prácticas. Este no lo vamos a hacer porque, bueno, es mucho repetir sobre el diodo. Es el control experimental, perdón, del SCR, ¿no? Veis que tenemos un transformador, bajamos la tensión, esta sería la resistencia de carga, ¿no? Lo que queremos alimentar. Y lo que hacemos es, al cerrar aquí, si os fijáis, la tensión sube a la vez. Esto es alterna, ¿eh? No perder de vista que es alterna. Fijaros el dispositivo que vamos a emplear, ¿no? Es un dispositivo BT106, esa es la referencia, es un cacharrín pequeño, ¿vale? Fijaros que aquí, el secreto está en que aquí, al subir la tensión, fijaros que sube a la vez aquí, a la vez sube aquí, pero también sube aquí. Es decir, es la misma línea. Entonces, al subir la tensión, está subiendo con esta resistencia limitadora la corriente que yo le meto directamente entre puerta y ánodo. Con lo cual, cuando calculando esta resistencia, cuando llegue a determinado nivel, la intensidad que tiene aquí es suficiente para cebar el tiristor y lo va a disparar. Fijaros que no tengo ningún control sobre él, ¿vale? No hay control sobre él. Bueno, sí, el potenciómetro. Con el potenciómetro, al subirlo o al bajarlo, yo hago que el impulso se dé antes o después. O sea, que la tensión aquí llegue antes o después. Con lo cual podré llegar o podré conseguir ese efecto que os decía antes, ¿no? De que la tensión no es completa. Bueno, siempre nos falta la mitad. Acordaros que esto es un tiristor, ¿no? No es completa, sino que va a ser solo un trozo. ¿Vale? Solo un trozo. En función de donde ponga el potenciómetro, el trozo será antes o después. Vale. Bien. Este lo probaremos y lo montaremos en clase en su momento. Vale. En el siguiente, bueno, algo parecido, lo que pasa es que necesitamos un transformador con toma intermedia para reducir un poco más la tensión. Aquí, al introducir un condensador, lo que hacemos, en el anterior no podía hacer la regulación total, en este no podía hacer la regulación total, es decir, no podía hacer la regulación desde este punto hasta este, sino que se me limitaba un poco por aquí, es decir, no podía dar, este trozo no lo podía dar, este tampoco, aquí sí que podía dar entre estos dos, ¿vale? O sea que tenía un ángulo ahí que no podía dar, solo podía regular entre estos dos. Vale. En este, al meter el condensador y al desfasar la corriente, porque el condensador, repito, nos desfasa la corriente, pues sí que podemos ya tener el control de los 180 grados esos, ¿vale? De la semiciclo, del semiciclo o de la semionda positiva. De la negativa nunca, porque esto es, repito, un diodo. Y en el tercero se mejora aún más. Bueno, aquí lo que hago es, bueno, es prácticamente parecido al anterior, lo que pasa es que estamos haciendo un control LDR en vez de con una LDR, con una resistencia variable con la luz, hacemos un crepuscular un poquitín más profesional que el del transistor de antes, ¿vale? Disparo. Pero bueno, esto los montaremos en clase. ¿Cuál os voy a pedir para hoy? Vale, pues os voy a pedir este siguiente, ¿vale? Este de aquí. Os voy a pedir el otro, este. Fijaros que este, repito, lo dije ayer, lo digo ya en 2 o 3 clases, aquí cambian los iconos. Este icono es simplemente documentación que os doy, informativa, no tenéis que entregar práctica, ¿vale? No hace falta que me entreguéis la práctica. Si alguno quiere hacerla
a más y echarle un vistazo a estos 3 ejercicios y mandarme algunos, si funciona, perfecto, lo valoraré. Pero aquí no tenéis manera de entregármela, tendrías que mandármela por el otro lado. Bien, cuando cambia el icono, fijaros, cuando cambia el icono, entonces sí que podéis ver tarea y entregarme el ejercicio. Y además, fijaros cómo me aparece a mí, quién lo ha presentado y quién está asignado a los 12 alumnos que hay, ¿no? Y quién lo ha presentado. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, vamos a hacer pues un control de una lámpara en un semiciclo, ¿vale? No en el total. Pero fijaros que nos introduce un elemento nuevo. Tenemos el SCR, pero los ejercicios anteriores controlaban el SCR con un diodo. No sé si os fijasteis, bueno, os lo digo yo. En este caso lo vamos a controlar con un DIAC. ¿Qué es un DIAC? Pues mirad, ¿qué ocurriría si yo cojo y, bueno, voy a cargarme todo esto. ¿Qué ocurriría si yo cojo un diodo, un par de diodos, uno lo pongo así y otro lo pongo al revés, ese no, y otro lo pongo así? ¿Quién me lo sabe decir lo que ocurriría? Venga, alguien que se atreva a decirme qué pasaría si yo ahora pongo esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Vale. Si en clase sois tímidos, aquí más. Correcto. Vale, ¿qué ocurriría? A ver, hombre, Dime, ¿qué dime. pasaría primero? ¿Pasaría por un diodo o por el otro? Depende por dónde metas la corriente, supongo, ¿no? La polaridad. Claro, fijaros, en este caso, el diodo 2, si queréis, el de abajo, no funcionaría nunca. ¿Por qué? Porque he puesto una fuente de alimentación de corriente continua, entonces solo pasaría por el de arriba. Pero, fijaros una cosa muy importante. Si yo pongo aquí un voltímetro, ¿cuánto me marcaría? Bueno, ya lo veis, no hace falta que lo diga. 8,38. ¿Cómo que 8,38? Si yo aquí puse 9 voltios y el diodo conduce, ya conduce, pero se come lo suyo, ¿no? Acordaros que el diodo necesita sus 0,6, 0,7 voltios para funcionar. Es decir, por debajo de 0,6 voltios no funciona, no deja pasar tampoco. O sea, que se come sus 0,6 voltios. Bien. Voy a sustituir esta fuente por una de alterna. Voy a sustituirla por una de alterna. ¿Vale? Vamos a poner una de alterna. Y vamos a ponerle, como siempre, los 50 hercios. Bueno, en realidad me valdría... Y los 320, ¿no? Como siempre. No va a pasar nada porque tenemos una resistencia bastante grande. Pues sí que ha pasado. Bueno, bajamos la tensión, no pasa nada. Vamos a darle 32 voltios. Vale, ¿qué ocurre? Pues que el voltímetro se vuelve loco pues porque es de continua. Pero para eso tenemos, evidentemente, tenemos las ondas, ¿no? Vamos a meterle la masa, que si no esto no sé si va bien. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa aquí. Vale, esto le puse 32, bueno, vamos a bajárselo a 15. Y esto vamos a subirlo un poco. Ahí. Y esto a menos 15. ¿Vale? Nos pasamos a milisegundos. Vale. Fijaros, aquí hay una sonda y aquí hay otra sonda. ¿Vale? Lo que siempre os decía, siempre la sonda que está detrás de los diodos se come esos 0,6 voltios. Por eso el azul está un pelín por debajo de la roja. Vale. ¿Qué pasa si yo ahora bajo esta tensión, no, a 15 no, lo bajo a 0,5 voltios? Y aquí, claro, lo recorto pues hasta 1 voltio y hasta menos 1 voltio. Pues fijaros, esta, la tensión de alterna, no la estoy viendo porque me la está tapando un poco el osciloscopio, la tensión de alterna sigue funcionando, lo que pasa que está funcionando entre más 0,5 y menos 0,5.
¿Y el diodo cuánto deja pasar a la salida? Nada, cero. Sí, un poco ahí, pero se lo come casi todo él. Es decir, lo que quiero deciros es lo siguiente. Mirad, el diodo hasta 0,6 voltios no conduce el de arriba en un sentido y el de abajo en el otro. Vale. Bueno, pues lo que voy a hacer para simular, sé que esto es un poco rollo, pero es que no tenemos el DIAC y necesitamos simularlo, ¿eh? Lo que voy a hacer es lo siguiente, mirad, voy a poner aquí una fuente de alimentación en este sentido. Bueno, voy a cerrar esto porque si no, esto es una locura. Vale, voy a cortar aquí. Y voy a meter dos fuentes de alimentación. Una mirando en este sentido. Y otra mirando en sentido contrario. ¿Vale? Esto es importante que llevemos el orden, ¿eh? Vale. Fijaros. ¿Cuándo va a conducir este diodo? El de arriba. El de arriba necesita que tenga 9,6 voltios en la parte del ánodo. ¿Por qué 9,6? Porque en la parte del cátodo tiene 9. Entonces necesita los 0,6 que se come él, más los 9 que tiene en el otro lado para empezar a conducir. Y en el de abajo, pues ocurre lo mismo, pero cuando vayamos en sentido contrario. Es decir, a lo mejor tenía que haber puesto la fuente en el otro lado, pero es lo mismo. Bueno, voy a ponerla en el otro lado, venga. La pongo aquí en el otro lado para que se entienda mejor. Vale. Fijaros, ¿eh? Yo ahora voy a subir esta tensión, voy a subirla, por ejemplo, a 15 y voy a ponerlo aquí. Vale. Señal de entrada. Esto es 20 y esto es menos 20. Vale, fijaros lo que está pasando. La tensión de entrada es de más 15 a menos 15, ¿no? La tensión de entrada es entre más 15, es alterna, le he puesto el pico de 15 voltios, ¿vale? Entre más 15 y menos 15, efectivamente llega hasta 15, pero la tensión de salida, fijaros que solo empieza a conducir cuando esto llega a 9, y por abajo solo llega a conducir cuando llega a menos 9. Vale, lo que me acabo de fabricar es un DIAC, ¿vale? Este conjunto de aquí es lo que llamamos un DIAC. ¿Qué hace un DIAC? Bueno, pues un DIAC lo que hace es, normalmente no son de 9, los encontraréis en el mercado pues de diferentes tensiones, pero bueno, lo más habitual es que nos encontremos con uno de 16 voltios. Vale. Cuando la tensión la intensidad intenta circular en este sentido, hasta que no haya 16 voltios aquí más que aquí, no va a conducir. Es decir, cuando yo le meta 1, 2, 3, 4, no conduce. Es un diodo bloqueado. El diodo bloqueado que teníamos, lo que pasa es que a 0,6 voltios. Un diodo es a 0,6 voltios. Un DIAC es a 16. Vale. Y cuando intente ir en sentido contrario, ¿qué ocurre? Pues lo mismo. Cuando haya más de 16 voltios aquí con respecto a aquí, también conduce. Por debajo de los 16, no. ¿Vale? Bien. El DIAC normalmente lo vamos a representar con dos rayas paralelas así, ¿vale? Y dos triángulos. Esto es un DIAC. DIAC, ¿vale? Bueno, viene a ser lo que es dos diodos en antiparalelo, ¿no? Pero bueno, un poquitín especiales porque no es más menos 0,6, sino que es más menos 16. Los más habituales, digo, los hay de otras tensiones. Es decir, que la corriente, la tensión va subiendo aquí, más 1, más 2, más 3, él no deja conducir, más 8, más 9, más 12, no deja conducir, y cuando llega a 16, ¡pac!, entonces sí que deja conducir. Vale. ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente se anule. Cuando la corriente se anule e intente ir en sentido contrario, más 1, más 2, más 3, más 10, más 15, más 16. ¡Pac! Deja conducir. Y así continuamente. ¿Vale? Bien, si vamos a ver el esquema, que os he pasado, veis que el DIAC, siempre esta formación va a ser muy habitual, ¿vale? Un DIAC acompañando
o disparando, es el circuito de disparo del SCR o del TRIAC que vamos a ver mañana. En principio del SCR. Vale, ¿qué tenemos aquí entonces? Alimentación de 230, interruptor de funcionamiento, bombilla que queremos regular. Esto es una lámpara de incandescencia, normal y corriente, una bombilla en toda la vida. Red de disparo, ¿vale? Con esta red de disparo lo que estamos haciendo es, si os dais cuenta, lo que tengo aquí es una red RC, una red de resistencia condensador. A medida que yo aumento o disminuyo el valor de esta resistencia, lo que estoy haciendo es cambiando el ángulo de la corriente que pasa por aquí. Estoy cambiando el valor de la resistencia, por lo tanto tiene más o menos peso la resistencia con respecto al condensador. Se adelanta o se retrasa la corriente con respecto a la tensión de la línea, ¿vale? Y la tensión aquí sube antes o después, ¿vale? Cuando supere 16 voltios aquí en este punto, ¡pac!, mete el impulso y dispara el tiristor, el TRIAC, perdón. Cuando vayamos en el semiciclo negativo, esto no funciona porque el tiristor al revés no va. Vale, esto es lo que quiero que montéis hoy. Vale, yo lo tengo montado por aquí. Vale, voy a cerrar este. Bueno, me dice que lo guarde, nada, esto es para explicaros, era para explicaros el DIAC, nada más, con lo cual no lo voy a guardar. Aquí lo tengo montado, ¿lo veis? Veis que tengo la fuente de alimentación con respecto a la fórmula, vamos, este esquema, fuente de alimentación, interruptor, bombilla, vale. ¿Qué puse yo? Fuente de alimentación, interruptor, bueno, bombilla, le puse 100 ohmios. Ojo, porque al ponerle 100 ohmios tenéis que poner los componentes indestructibles, porque si no, bueno, podríamos poner esta resistencia más elevada, pero se separa de la realidad, ¿eh? Una bombilla de incandescencia pues andará por ahí, no lo sé, habría que calcularlo, ¿no? Habría que calcularlo, pero bueno, más o menos, le podemos poner 100 ohmios. Claro, aquí ahora mismo me está diciendo que tenemos 713 vatios, igual me pasé, esta bombilla debería ser de 400 ohmios por ahí, y 2,67 amperios. Si dejo esto así, lógicamente esta resistencia rompe, por eso los puse con componentes indestructibles, vale. Potenciómetro, resistencia de mínimo, condensador, todos estos valores los tenéis en la práctica. Los he modificado un poco, pero yo os paso la captura de pantalla de esta, ¿vale? Los valores los tenéis aquí arriba, ¿vale? El diodo que necesitamos, el SCR, el DIAC, etcétera, etcétera, ¿no? Estos valores. Probáis con estos valores, pero ya os adelanto yo que no va a funcionar, ¿vale? Porque E1 es una bombilla de 25 a 100 vatios. Habría que calcular en la resistencia, ¿vale? Entonces, fijaros, he puesto el DIAC, acordaros, diodo mirando para un lado, diodo mirando para el otro, fuente de alimentación mirando para un lado, fuente de alimentación mirando para el otro. Que le pongáis la fuente delante o detrás del diodo, me da igual, pero tiene que coincidir, ¿no? No me vale esta fuente arriba y esta fuente abajo, ¿eh? O sea, tengo que limitar al diodo. Resistencia de control de la intensidad de puerta del tiristor y a funcionar, ¿vale? Entonces, sonda, masa abajo y como veis, fijaros, como veis, cuando yo modifico, voy a subirle esto un poco, ahí, cuando yo modifico este potenciómetro, fijaros, voy a bajarle esto un poco para que veáis que no se mete en negativo, ahí. Bueno, en realidad, vamos a ponerle aquí, menos 300. Vale, ¿qué tengo en el tiristor? ¿Qué tengo en el tiristor? Lo que tengo en el tiristor son la tensión controlada, fijaros cómo puedo darle toda la tensión, o sea, se come toda la tensión él, o la mitad. Recordar que lo que estamos viendo ahora es la tensión en el tiristor, ¿eh? A lo mejor a mí lo que me interesa es ver la tensión en la carga. Vale, pues ponemos aquí, bueno, aquí mismo, la sonda. Vale, ¿dónde tengo la otra sonda? Aquí. Esa no me interesa ahora mismo. Vamos a quitarla. Vale, esto es lo que estaría llegando ahora a la bombilla. ¿Lo veis? Estoy alimentando la bombilla en vez de con todo el... Vamos a ver si consigo pararlo. Vaya coño. Bueno, más o menos. Vale, veis, la bombilla recibe la tensión positiva, la negativa
prácticamente nada, muy poco, ¿vale? Y a medida que yo cambio esto, también está recibiendo cada vez menos, es decir, la bombilla iluminaría menos, 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 nada, se apagaría. Más, 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 hasta llegar a la mitad. Vale, esto no es un buen invento porque la bombilla solo se iluminaría, si esto consideramos que es la bombilla, esta parte de aquí, solo se ilumina hasta la mitad. Coño, compra una bombilla para que ilumine solo del 0 al 50%. No, eso lo vamos a arreglar con un triac aquí. Mañana lo arreglaremos con un triac, cambiando el tiristor por un triac. De momento, quiero que entendáis cómo funciona el tiristor, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, voy a bajarle esto para que sea un poquitín, vamos a ponerle aquí 50, ¿vale? Para que se vea un poco más grande. Como veis, al mover el potenciómetro, le estoy dando menos, 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 menos tensión a la bombilla, o más, o sea, nada, ahí estaría apagada del todo, y aquí cada vez más. Más, 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 más. Claro, lo suyo sería que la de abajo también funcionara a la vez, pero de momento no lo podemos hacer, ¿vale? ¿Nos suena esto? Estos son los reguladores dimmer, los reguladores de incandescencia que tenemos para crear ambiente en los salones, ¿no? Cuando quiero regular la luz, pues bueno, lo que pasa es que lo haríamos con un triac, ¿eh? Y la red de disparo sería, esto sería un diac que viene a ser del tamaño de un diodo, ¿vale? De más o menos del tamaño de un grano de arroz, no más, lo estoy simulando aquí, ¿vale? Y la red de disparo, bueno, utiliza en vez de un condensador, utiliza, bueno, una red un poco más compleja, un condensador, una bobina, bueno, un poquitín más compleja, ¿vale? Preguntas. Fijaros dónde puse la masa y dónde puse la sonda para ver o sea, para ver la forma de onda, me valdría aquí también, ¿eh? Para ver la forma de onda en la carga, que es lo que me interesa, en la carga, en la resistencia, en la bombilla. Si me ponéis la sonda donde tenía al principio, ¿no? Aquí, no me da igual, pero entender dónde estáis poniendo los aparatos de medida, ¿eh? Si me lo ponéis donde tenía al principio, pues claro, veréis que ahí lo que estoy viendo es la forma de onda en el diodo, en el tiristor, vamos, en el SCR. Joder, sí, en el SCR. A ver, preguntas. ¿No hay Sí, preguntas? profesor. Dime. Sí, que es que la masa con el termómetro tiene que ir en la misma línea para que haga bien las ondas. No, la masa y la sonda, tú tienes que Las ondas, colocarlas. sí. Fíjate, yo quiero medir la tensión aquí, yo quiero quiero visualizar la tensión en Sí, el sí. tiristor, ¿vale? Pues tengo que poner la masa en uno de los extremos, en este caso en el cátodo, y la sonda en el ánodo. O sea, en Eso es bornes. para medir los componentes de las ondas. ¿Cómo? Perdón. A medir los componentes con las ondas, ¿no? Claro, porque si yo ahora lo que quiero es medir la resistencia, lo suyo es que colocara. Pero que hacer en todo el circuito, lo de las ondas, al ponerlo en distintas. Claro, fíjate, si yo pongo aquí la masa y aquí la sonda, estoy midiendo cero. ¿Por qué? Porque es la misma línea. Claro, ¿Lo ves? sí, Y sí. si lo que quiero medir es Claro. la bombilla, ¿no? La tensión que le llega a la bombilla, tengo que poner la masa y la sonda, uno a cada lado de la bombilla. Sí, sí, sí. Vale. Fijaros, también podría poner la masa aquí y la sonda aquí, y entonces vería los impulsos del diac. ¿Cómo? ¿No hay nada? No, los impulsos del diac son mucho más pequeños. Fijaros, si yo aquí pongo ahora, yo qué sé, 20, y aquí pongo menos 20, y entonces le empiezo a dar aquí, fijaros cómo aparecen los impulsos del diac. ¿Vale? Aparecen antes o después. Bueno, esto es un poquitín más difícil de interpretar, ¿eh? Sobre todo lo que me interesa es que veáis cómo a la carga, lo que es a la bombilla, joder, lo que es a la bombilla, le estoy haciendo llegar más o menos tensión. Sí. ¿Vale? ¿Veis? Ahí casi no hago llegar nada, muy poca, no sé si estáis viendo el dibujo. Sí. Voy a cambiarle la frecuencia de muestreo, voy a ponerle 5. Vale, es que aquí perdemos también.
¿vale? Y voy a ponerlo en cámara lenta. ¿Vale? Tenemos que esperar más tiempo, pero bueno, fijaros que esta subida de aquí, cuando le metía una frecuencia de muestreo más muestras, vamos, subía vertical. Claro, él hace un cálculo aquí y hace otro cálculo aquí y luego interpola y me dice, esto es una línea recta. No, no sube por ahí, sube vertical. ¿Vale? A medida que yo subo esto, fijaros cómo aquí perdemos de vista el tema. Aquí hay que ponerle la frecuencia de muestreo bastante más alta. Vamos a ponerle 500, a ver. Pues estaba bien antes en 5 kHz. No sé por qué lo cambié. Le ponemos 505 kHz. ¿Vale? Y la medida en cámara lenta no. Ahí más o menos se ve. ¿Vale? A medida que subo el potenciómetro, prácticamente no estoy haciendo llegando nada de tensión a la bombilla. Si bajo el potenciómetro, le estoy haciendo llegar toda la tensión a la bombilla. Siempre la positiva, la que estoy regulando es la positiva. Fijaros que cuando corto, esto deja de ser, esto es una señal senoidal. Bueno, senoidal, me falta la negativa, pero bueno, es una señal semisenoidal, si queréis. Cuando yo corto, esto deja de ser una señal senoidal, son picos que le meto a la resistencia, a la bombilla en este caso. Y entonces esto introduce armónicos en la red. Muchos armónicos. Los armónicos no es que nos preocupen ahora mismo, pero tener en cuenta que en no muchos años llegará el coche eléctrico, que llegará con cargas de este tipo, picos de este tipo, y nos vamos a encontrar con problemas, problemas de saltos de diferenciales intempestivos. Vamos a tener que buscar las soluciones que está buscando la industria ahora. ¿Vale? Saltos de diferenciales, dice el diferencial saltó, coño, hay una derivación a tierra. No, no hay nada, es un diferencial que no está súper inmunizado y los armónicos lo hacen saltar, pero bueno, eso es otra guerra. Preguntas sobre esto. Vale, lo que os pido a lo largo de la mañana es que me montéis este circuito y me enseñéis la gráfica esta más o menos, ¿vale? Esta gráfica, pues hacia la mitad cogéis y que se vea cómo trocea la señal, ¿vale? Más o menos, y entender que esto no es así, ¿vale? Que esto es un DIAC, esto es un dispositivo tan pequeño como el diodo, ¿vale? Tan pequeño, tan grande como un diodo, tamaño de un grano de arroz grande si queréis, que no lleva fuentes de alimentación ni nada de eso, ¿vale? Es un dispositivo muy sencillo. ¿De acuerdo? Preguntas. Repito, en el libro tenéis una breve explicación de lo que es un tiristor y lo que es un triac. Muy breve, pero bueno, que viene a ayudarnos un poco si queréis ver algo gráfico, ¿no? En el libro. Entonces, yo subiré ahora, como subí ayer, la captura de pantalla esta, ¿vale? Que de hecho la tengo por aquí. La voy a subir, ¿vale? Para que probéis con distintos valores. Quiero que juguéis un poco con la resistencia. Fijaros que lo tengo puesto en componentes indestructibles, porque si no, el diodo no aguanta, la resistencia no aguanta, ¿vale? Tenéis que ponerlo en componentes indestructibles para que el tema funcione, ¿eh? Vaya, ahora la cagué. Bueno, como lo tengo guardado, no importa. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Vale, pues entonces, paro la grabación.